Bienvenidos al Ministerio de ISUSET Online. En esta oportunidad estaré explicándoles sobre la palabra, la luz y las tinieblas. Y estamos activos desde Instagram de SoarUp, estamos en YouTube de SoarUp y también estamos desde, creo que de TikTok de José Alberto 7. Así que bienvenidos en donde quiera que estén, que Dios los bendiga. Y les quiero recordar que hoy es el live número 2 del Ministerio Online de ISUSET. El Señor ha colocado ese amor y ese fuego para compartir con todos ustedes el mensaje de Dios por todo el mundo. Estamos comenzando a emitir en directo desde YouTube. Bienvenidos sean todos. Y el día de hoy quiero, antes de comenzar, verificar cómo está el sonido, si me pueden escuchar desde Instagram, desde TikTok, desde YouTube. ¿Se escucha bien? Veo los comentarios. Y bueno, la palabra de hoy, el título es La palabra, la luz y las tinieblas. Sé que la palabra de Dios desde el comienzo muestra un ámbito científico, que a simple vista no nos paramos a pensar de que así lo sea, pero es así. El surgimiento de la creación ha sido una conmoción para los seres humanos y tanto hombres como mujeres han comenzado a buscar el porqué de cómo pasó, pero sin incluir el quién. ¿Será que estamos en presencia de este constante ser que se manifiesta día a día con nosotros a través de lo invisible, a través de la palabra? ¿O es que en esta generación se debe recordar quién creó el cielo y la tierra y quién nos creó? Y el día de hoy vamos a hablar de esto. La ciencia, ahora, según Iván Agulló, que es un teórico físico de la Universidad de Luisiana, dice que para que la teoría o la relatividad o la teoría de Einstein de la relatividad tiene que ser incluido una parte que se llama el vacío. Y es que para él el vacío es un factor cuántico en donde cualquier persona que interactúe o que se acerque a este vacío puede ser capaz de expandir y crear nuevos elementos. Y este fue Iván Guyot en su experiencia e historia de cómo, en este caso, de la nada surgió un todo. Y esto para él tiene sentido porque la única manera de que hubiera el Big Bang y la creación del universo es que el vacío fuera tomado como un factor cuántico de gran valor. Pero para los científicos, este valor cuántico es solamente un vacío, un factor. Para nosotros es lo que aparece en la Biblia que se llama Dios o Elohim, la unidad, la Trinidad. Y vemos que en ese sentido la Biblia nos menciona que en principio, dice Génesis 1, Dios creó el cielo y la tierra. Pero Dios en esta parte habla como Elohim. Elohim en este caso incluye a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo comprobamos? Si vamos a 1 de Juan 1, versículo 1 al 4, dice muy claramente, en un principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y Dios era el Logos. Es decir, esa palabra Logos, en lugar de traducirla, la dejaron original y significan varias cosas. El Logos significa palabra, la palabra hablada que todos conocemos, la palabra, la Sagrada Escritura de Dios y también significa el verbo, que sería Jesucristo. Y vemos que en el comienzo estaban estos seres todopoderosos, invisibles, que llevaron a cabo la creación de lo visible. Y esto está científicamente comprobado, que el ser humano y la Tierra y el planeta sigue un orden de creación exactamente como lo muestra en la Biblia. También dice en el versículo 2, en un principio este estaba ante Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es exactamente lo que afirma Génesis. Y es exactamente lo que este hombre, Iván Agulló, comenzó a teorizar en su mente y a través de fórmulas científicas que nunca hubo un vacío, que siempre estuvo Dios detrás de la creación. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Escriban en los comentarios, porque sinceramente la Biblia nos muestra y nos confirma una vez más que Dios siempre estuvo y siempre estará. Vemos ahora en Génesis 2:7, donde dice que Yahweh Elohim, es decir, Dios, modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus raíces aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. ¿Qué nos dice esto? Que no hay duda entonces que la palabra de Dios es un reflejo del mismo, que Él es vida, Él es verdad, Él es luz.
Y esa fue una de las primeras cosas que él creó. Cielos, la tierra, y creó la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Siempre comenzó separando la luz de las tinieblas a través de su palabra, a través de esa creación que vemos día a día en la tierra. En Génesis 1 dijo, Elohim dijo que se hiciera la luz, que haya la luz. Y en Génesis 2 dijo, él sopló su espíritu sobre el barro y vino a ser creación. Y es que cuando vemos a nuestro alrededor, se comprueba lo que dice en Romanos 10:12, en Romanos 12:20, perdón. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa, no tenemos excusa, y sinceramente Dios estuvo siempre detrás de todo lo que hemos visto. Y esa palabra, Él como Dios, como ser supremo espiritual, mostró su poder solamente con la simple palabra. Esa palabra que Él nos ha dejado a través de sus santas escrituras. Entonces imagínate que nada más una persona, un ser tan poderoso, con una sola palabra, creó los cielos y la tierra. Y esas ondas sonoras tan poderosas llegaron a manifestar lo que vemos hoy, que es la vida misma, y llegaron a reflejar la vida en su mayor expresión, que en este caso sería Jesús. Y la luz habita en él, dice la palabra. Al tener una comunión, una interacción con Dios, somos partícipes de la continua expansión de su amor día a día, que se hace manifiesto en innumerables áreas, visibles e invisibles. La interacción que tiene ahora el ser humano y Dios es la prueba misma que no se necesita entender ninguna fórmula, no se necesita entender ninguna teoría humana para entender que solo a través de Jesús podemos ser unos con Dios y podemos entrar en contacto con Dios y ser unos con Él. Dios manifestó la vida en su Hijo para darnos esa única oportunidad de ser en Él, a través de su sacrificio. Así que hablemos ahora de la palabra, porque si de la nada salió la palabra del Señor, es porque en la palabra de Él hay poder y hay vida. Como les decía, la palabra, humanamente hablando, es la conformación de sílabas y que reflejan el pensamiento de una persona. Es decir, que detrás de la palabra de Dios se encuentra una personalidad sublime, un estilo de pensamiento único. Tenemos que también la palabra logos significa la palabra de Dios revelada, entregada al hombre en las Sagradas Escrituras. Y dice en Isaías 55:11, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Y en Mateo 4:2-4 dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios refleja esa vida que está constantemente con nosotros en la Sagrada Vida, que está constantemente con nosotros en las Sagradas Escrituras. Y por ella vivimos, por ella estamos aquí. Y por último muestra la tercera parte, que es la palabra, logos o el verbo, que claramente dice el Señor, Dios, que es su Hijo Jesús. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Hebreos 1:3-4 dice, el Hijo es el resplandor de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y el verbo, el que hizo posible la salvación para todo el mundo, fue Jesús, el resplandor de Dios. Y es por eso que hoy damos la gloria a Dios, por tanto que Él es el Rey eterno, total, invisible, único Dios, y el honor y gloria sean para Él. Así lo dijo Pablo en una de sus cartas de Timoteo, entendiendo que el ser a que adoramos, aunque no lo podemos ver, a través de sus atributos divinos visibles, podemos estar seguros que Él existe y que Él hizo lo posible a través de su Hijo para que podamos ser uno con Él. En la parte de la luz, porque en los versículos que acabo de hablar, dice que Jesús es el resplandor de Dios, la luz. Y hablemos ahora de la luz. Dice en Juan 8:12 que Jesús es la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y vemos la comparación que hay siempre entre la luz y las tinieblas. Muchas personas dicen que no es blanco y negro, que es gris, pero la palabra siempre separa las densas tinieblas de la luz renuente y eterna, que es Jesús. Y dice que esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Muchos dicen que hay una pelea entre la luz y la oscuridad. Sí, señores, es cierto, pero aquí nos adelanta en Juan 1:5 que ya la luz venció a las tinieblas. Mantengamos con esa mentalidad de que el mal no va a prevalecer. No, la luz ya prevaleció
y a través de Jesús ya esa victoria fue consumada. En Daniel 2:22 dice que Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Si tú el día de hoy no estás entendiendo este mensaje, yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor revele la luz y abra tu entendimiento para entender todas estas cosas que hablo, que son palabras de vida. Esta palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras y por la cual cada persona debe vivir. Es a través de la palabra de Dios, como bien lo dije. La exposición de las palabras de Dios nos da luz y entendimiento al sencillo. Y es por eso que vemos que muchos de los profetas en la Biblia, muchos de ellos no eran letrados, eran analfabetos. Y cuando tenían un encuentro con Dios, su manera de hablar cambiaba. Hablaban distinto y las personas lo notaban porque decían, este no es tal, no lo conocemos desde pequeño. ¿Y cómo habla así ahora? ¿Y cómo actúa así ahora? Sinceramente, este estuvo con Jesús. Y vemos como la exposición de las palabras de Dios trae a nosotros un entendimiento divino, una sabiduría que puede ser percibida por los hombres e inclusive reconocida por nosotros mismos. Nadie puede extinguir la luz y tampoco la luz puede ser extinguida por la tiniebla. En este simbolismo, como ya lo dije, vemos cómo el Señor vence y ya venció. Estamos pasando por un tiempo cronológico, según la Biblia, es una cosa, pero no significa que los días malos prevalecerán. Todo tiene un fin y la luz y la verdad en Cristo van a prevalecer y van a vencer. Vamos ahora a la parte de cómo ser hijos de luz, cómo tú puedes ser parte de la gran verdad eterna el día de hoy. En Juan 1:5 menciona eso, la diferencia entre la luz y la tiniebla, y dice en 2 de Corintios, que no hay ninguna comunión entre la luz y la tiniebla, como tampoco hay ninguna comunión entre el Mesías y Belial. Y Belial aparentemente no tiene un origen etimológico exacto, o sea, la gente no sabe de dónde viene esa palabra Belial, pero la Biblia lo describe como lo contrario a Cristo, es decir, el anticristo, Satanás. Si tú el día de hoy quieres pertenecer a esa luz que está en Cristo, debes saber cómo apartarte de las tinieblas, cómo apartarte en este caso de ser hijo de Belial. ¿Cómo ser hijos de luz? ¿Cómo crees tú que estás escuchando este mensaje puedes ser parte de la luz? ¿Será que puedes ser parte a través de esfuerzos humanos? ¿Será que puedes llegar a esa atmósfera divina haciendo algo específico? ¿Qué opinas tú de esto? Quiero escuchar tus comentarios donde quiera que estés. En la Biblia nos dice que para ser primeramente hijos de la luz, tenemos que creer en Jesús. Así de fácil. Él es la luz. La Biblia nos dice que Él es la luz del mundo. ¿Ok? Y que aún así, que las personas tengan conocimiento de este Jesús. Una cosa es tener conocimiento de Él y otra cosa es creer en Él. ¿Ok? Vemos en Juan 12:35 que Jesús les dijo a las personas, todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz. En este caso, él estaba diciendo esto a los apóstoles que les estaban preguntando en quién hemos de creer, porque estaban confundidos entre Jacobo y estaban todavía confundidos de dónde venía el Mesías. No sabía que el que estaba frente de él era el mismo Jesús. Jesús era la misma luz. Y inclusive que esas personas tenían al Mesías, a Jesús enfrente de sus ojos, aún así no creían. Tenían conocimiento de él por los antiguos profetas. E inclusive él haciendo milagros y prodigios, aún así no creían en él. ¿Por qué? Porque creer en él sí requiere conocimiento, pero más que conocimiento requiere ser impulsado por la fe, por la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. Y en este caso, esas personas, teniendo a Jesús enfrente, no creyeron en él. Y en cambio tenemos ahora una generación avivada en amor y en fuego por Jesús, que aunque aún no lo hemos visto, sabemos que existe porque tenemos la convicción de que Él es el Hijo de Dios. Miren que para que lleguéis a ser hijos de luz, tienes que creer en la luz, escribe Juan, porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en Él. Y el camino de luz, y este es el mensaje que hemos oído, y el que anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Así que no puedes preocuparte y pensar, si creo en Jesús, ¿qué van a pensar las otras personas? Si creo en Jesús, voy a entrar en una etapa de confusión. Si hago esto, no estoy seguro. Cuando tú comienzas a creer en Jesús y tienes la fe en Él, Él va a disipar toda tiniebla, toda duda de ti. ¿Por qué? Porque estarías habitando en Él. La segunda cosa que debemos hacer es caminar y andar en amor. Porque claro, es fácil decir, sí, yo creo en ti, tengo fe en ti.
pero andamos conforme a su palabra, andamos conforme a lo que dice la Biblia, que en este caso es andaremos en amor. Y para eso, Efesios 5 nos habla de tener una vida diferente. Y se los voy a leer porque es que lo dice absolutamente todo. Y ya ustedes me dirán si esto es así o no es así. Efesios 5 nos habla de tener una vida diferente, que va contra la oscuridad y nos explica la diferencia que hay entre los hijos de Dios, los hijos de luz y los hijos de la oscuridad. En este caso serían los hijos de Belial, de Satanás. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, porque Dios es amor. Como el Mesías también nos es imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, porque Dios es amor. Como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios, para olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías o estupideces que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque esto lo sabéis con certeza, que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino del Mesías de Dios. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y vemos que en estos versículos vemos que una cosa es ser hijos de Dios y andar en el amor conforme a Dios, y otra cosa es ser hijos de desobediencia y hacer todo lo que el mundo hace y dice que es normal. Porque hay que tener claro una cosa: el pecado no va a dejar de ser pecado porque se haya sido normalizado en la tierra. El pecado sigue siendo pecado. Y para Dios el pecado te hace pertenecer a la tiniebla. ¿Ok? En este caso, eso es lo que dice Efesios 5 y seguimos. Pero ahora, si ustedes han creído en Jesús el día de hoy, si ustedes creen en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, ahora sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz. ¿Qué debemos hacer para andar como hijos de luz, además de andar en amor? Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. A través de esto ponemos a prueba qué es lo que le agrada al Señor. Y muchos dicen, yo no sé qué le gusta a Dios, que no le gusta. De algo debemos estar claros, que el pecado no le gusta. Y que le gusta que andemos en amor, conforme al fruto del Espíritu. En este caso, es el amor que consiste en varias ramas: bondad, justicia, verdad, benevolencia, templanza y demás. Y así es como ponemos a prueba de que somos hijos de la luz. De lo contrario, no somos hijos de la luz. Así que no debemos participar en las cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, es decir, echándolas fuera de nuestra vida, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto. Por lo cual dice aquí, despiértate tú, que estás en tinieblas, despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará Jesús, el Mesías. Es toda verdad. Mira pues que con toda diligencia, ¿cómo te comportas? Porque no es nada más andar, sino comportarse de una manera, no como necios, sino como sabios, dice la palabra, haciendo de buen entender cuál sea la voluntad del Señor. Ok. La tercera cosa que debemos hacer para ser hijos de Dios es permanecer en Él, manteniendo una relación con Él. Porque, ok, si yo te doy un ejemplo aquí analógico y te digo, bueno, yo conozco a mi amigo, lo conozco y creo en él, conozco sus intenciones, pero el Señor dice que para ser amigo de él y para ser parte de esa familia tenemos que hacer su voluntad, es decir, caminar como él. Y también la prueba del amor es a través de la permanencia. Cuando tú permaneces en el amor, permaneces en Dios, estás manifestando que de verdad estás ahí por él y lo amas. No es que tú vas a comenzar una relación y de repente te apartas de él. ¿Dónde está el amor? Es cuando comienzas una relación de matrimonio, de pareja, y dices, yo te amo, yo estoy aquí, creo en ti, y vamos a hacer todo para que funcione, y al final ninguno de los dos permanece, o una persona no permanece. Ciertamente se amaron, ciertamente eso iba a funcionar en este caso. Ahora pasemos esa idea al mundo espiritual. En este caso nosotros no somos lo que tenemos que producir el amor, sino que el Espíritu Santo en nosotros va a permanecer ese constante amor para estar en él. No somos ya nosotros mismos queriendo mantener esta relación, sino que a través del Espíritu Santo Él nos da la salida y ese amor que no tenemos. El amor prevalece. ¿Cómo prevalece? Cuando se mantiene con el tiempo. Y a Jesús hay que incluirlo todos los días en nuestra vida. Porque si decimos que lo amamos, creemos en Él, ¿por qué no lo estamos incluyendo en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestras decisiones? Hay que incluirlo en nuestra vida. Ese amor, el Espíritu Santo lo va a colocar en nosotros y la vida se va a hacer, en este caso, conforme a Él. En 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ojo, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque el amor se manifiesta a otras personas
Se manifiesta a Dios en cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo hablamos y vivimos nuestra vida conforme a Él. Y también se refleja hacia los demás. Porque no podemos ser un cristiano que nada más ame a Dios y odia a todo el que está alrededor. Esto va en contra de las Escrituras. Tenemos que amar inclusive a nuestros enemigos. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos hoy nuestros pecados y decimos, sí, es cierto, Señor, yo no estaba amando a mi prójimo, yo estaba haciendo fornicaciones, yo estaba haciendo todo lo que dice en la palabra y reconozco que no soy un hijo de la luz y hoy yo quiero ser un hijo de la luz. Con solamente esas palabras, el Señor sabe y entiende lo que hay en tu corazón. Y Él es fiel, como dice la palabra, y justo para perdonar todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, permanezcan en mí, dice la palabra, y yo permaneceré en ustedes. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Porque no podemos hacer nada sin Dios. Podemos estar viviendo físicamente, pero internamente nuestra alma está seca, está vacía y muerta, como lo dice la palabra. Él es la vid, es decir, que estamos conectados a Él. Y si no nos alimentamos de Él, no permanecemos en Él, no nos alimentamos de su palabra, ¿cómo crees que espiritualmente vamos a seguir viviendo? Sí, esto solamente es un caparazón de lo que está dentro. Lo que está dentro es lo que es eterno y es para siempre, porque fuimos hechos para eternidad, no para perecer y ser mortales. El Señor restituyó todo eso a través de su Hijo. Así que cuando cualquiera de ustedes mueran, se van a dar cuenta que de verdad la eternidad existe. Y esta eternidad puede ser en la tiniebla o en la luz. Y Él nos ha dicho esto, que si obedecemos sus mandamientos, el amor de Él permanecerá en nosotros. Y así como Jesús obedece los mandamientos de Dios, así debemos permanecer nosotros en amor. Y Él nos ha dicho esto para que tengamos alegría. Mira lo que dicen aquí, solamente escuchen esto. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Tal vez ustedes se sientan que hacen de todo y aún así no se sienten felices. ¿Pero por qué será? Porque tal vez no han permanecido en Dios, porque tal vez no están siguiendo los mandamientos, no están teniendo una vida conforme a la palabra. Y es por eso que su alegría nunca va a ser cumplida, dice. Porque si cumplimos su palabra, vamos a tener gozo, vamos a tener alegría que viene de lo alto. Así que permanezcamos en Dios a través del cumplimiento de sus mandamientos. Y es que, sinceramente, toda nuestra vida viene de Él. A través de su palabra, que aunque nosotros no la podemos ver, podemos comprobar a nuestro alrededor que fue una expresión poderosa de su soberanía y de su amor y de cómo de Él emana la vida, porque Él es la vida, Él es la luz. Y no hay nada que podríamos hacer para merecer este amor, para ser parte, en este caso, de la luz. Por tanto, si creemos en Él, creemos en Jesucristo, que Él es la luz del mundo, si andamos como Él y llevamos una vida agradable y permanecemos en Él en comunión, siendo obedientes a las Sagradas Escrituras, nuestro gozo estará completo en esta tierra. No importa si eres pobre, si eres rico, no importa si tienes familia o no tienes familia, no importa. Pero si tú estás haciendo esto, el Señor promete que tu alegría y tu gozo serán cumplidas en esta tierra. No hay nada en este mundo que te pueda ofrecer lo que Jesús te está ofreciendo, que es la vida eterna, que es vivir en la luz, en la eterna alegría y comunión con el Padre. Y por eso hoy les quiero invitar a que acepten a Jesús y entiendan y reflexionen que sin Él no podemos vivir. Porque en Juan dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y ahora, hijitos míos, dice nuestro Dios, hijitos, porque Él es Padre. Y si tú hoy no tienes Padre, acepta la paternidad del Señor, que te llama hijito, permaneced en mí. Para que cuando sea manifestado Jesús en la segunda venida, cuando Él venga por nosotros, tú tengas confianza de que tú vas a ser parte de ese gran momento, de que puedas tener la confianza de pertenecer a Él y estar seguros. Yo soy de Jesús. Yo soy parte de la luz del mundo. Yo soy y pertenezco y mi vida eterna está en las manos del Señor. Así que cierra tus ojos en este momento donde estás y di con todo tu corazón, Señor, yo hoy tengo conocimiento de ti, de que tú resucitaste en esa cruz al tercer día y pagaste el pecado por mí. Yo te pido que entres a mi corazón y mores en mí y me perdones y me hagas parte de tu luz admirable. Oh Señor, te doy gracias y hoy te recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.